después de mucho tiempo que no hablamos. Bueno, gente, hoy estoy con un gran escritor paraguayo, Nelson Aguilera, más de 50 libros, y no paró en esta pandemia. Está con dos libros nuevos, Carumbita en la cuarentena, ¿no? Así. Y una historia muy interesante, la católica y el Luganote, también un drama religioso, ¿no? Un thriller religioso. Y también está como actor a full. Ya terminaron las grabaciones en la lista, debe salir enseguida, ¿no? La nueva película paraguaya. Nelson Aguilera, escritor, profesor, uno de los grandes de Paraguay. Bienvenido, Nelson, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, y muchas gracias a vos por la invitación de poder compartir contigo este momento y con toda la gente que te sigue. Perfecto. Nelson, eh, Carumbita en la cuarentena, tenés por ahí, Uh, es el noveno libro de la saga, ¿no? Octavo, Octavo. sí. Carumbita en cuarentena ha sido un suceso realmente en la cuarentena, porque muchos chicos lo leyeron, muchos profesores trabajaron con este cuento, muchos padres compraron para sus hijos y para poder leerles y enseñarles cómo manejarse en medio de la cuarentena, que es todo un desafío, no solamente para los padres, sino también para los profesores. ¿Qué hacer con los chicos en esta época? No es una cosa fácil. Y el libro justamente habla de eso, habla de las aventuras de Carumbita, cómo cuidarse, cómo tratar los alimentos, cómo manipular los alimentos, cómo usar el tapabocas y cómo lavarse las manos y cuidarse uno mismo y cuidar a la familia. Ese es Y el es tema didáctico, central. ¿no? Muy didáctico porque el objetivo es que a través del cuento el niño vaya aprendiendo. Y yo creo que el cuento es un arma sumamente fundamental para el aprendizaje de cualquier tema, porque la narración despierta el interés del chico. Y no solamente del chico, también del adulto, porque la narración es una de las primeras manifestaciones literarias, por decir así, del ser humano. Claro, ¿no? Y aparte también, con mucho tiempo, ¿no? Para los chicos, muchos por ahí fueron descubriendo, ¿no? Esa pasión por la lectura o fueron retomando, ¿no? No hay Sí, excusa ahora, no. ¿no? Lo que pasa es que la televisión cansa, los jueguitos cansan. A lo mejor los chicos salen al patio, cansa, ¿verdad? Pero tiene que haber un momento de relax, de solaz, para que el chico pueda leer y disfrutar. La lectura no tiene que ser una obligación ni un castigo, tiene que ser un placer. Y allí está un poco el secreto de los padres y los maestros, que tenemos que tratar de entusiasmarle al chico con el libro. Ese es nuestro desafío. Y darle algo que les interesa también, ¿no? Ese es uno de los secretos. Yo me acuerdo cuando yo era chico, eh, bueno, yo estudiaba en un colegio que había mucha presión, ¿no? De hermanos maristas y nos hacían leer un libro, dos libros por semana, ¿no? Y había cosas, sí, interesantes, pero había cosas que no quería leer, pero leía por cumplir. Y terminaba siendo aburridísimo, ¿no? Apenas recordaba, porque es eso, creo que rescataste muy bien eso, ¿no? Tiene que ser cosas que te interesan, ¿no? Claro, y los maestros tienen una gran responsabilidad de hacer que el niño disfrute de la lectura. ¿Cómo hace el maestro? El maestro lee en forma dramatizada, lee en forma interesante. Entonces esto atrae a los chicos. El maestro también es un actor, la maestra es una actriz que tiene que saber utilizar la voz, las inflexiones de la voz en la lectura, cuando va arriba, cuando va abajo, y hacer una lectura dramatizada. Entonces el chico presta atención. Lo mismo para los padres. Cuando los padres inflexionan la voz al leer, lee mucho más interesante al chico que una cosa monótona, aburrida, del mismo tono. Aburre. No, a nadie le va a interesar leer si es que no se trabaja un poco con esa parte también de la dicción. Perfecto. Contame un poco, resumiendo, assim, para que la gente, pues, no sé si tenés los otros libros de la Carumbita, contar un poco cómo nació la idea de la Carumbita y la saga toda, ¿no?
del No, bueno, esa es una buena pregunta. La primera carumbita fue esta, que es Carumbita, así mismo, y fue publicada por la editorial Alfaguara española y con todas sus subsedes en América Latina. ¿Cómo surge Carumbita? Un día Lourdes Arnaiz, que era representante de la editorial Alfaguara y Santillana en Paraguay, me dijo: Nelson, ¿tenés algún libro para niños? Queremos lanzar al mercado un libro interesante. Yo pensé y dije, puedo ver qué hago. Y un día mi esposa me dice: mírale un poco a tus hijos jugando con la tortuga Carumbita, porque nuestra tortuga se llamaba Carumbita, era la mascota de la casa. Y yo le miré y me dijo: ¿por qué no escribís un cuento entre tus hijos y Carumbita? Qué buena idea, dije yo, y allí empezó. Y empecé a trabajar. Justamente es un cuento ecológico que trata de la sequía, de la lluvia, las plantas, los animales en el Chaco. Y Carumbita es la aventurera que lleva la nube para que llueva en el Chaco, ¿verdad? Esto fue un suceso. Salió en el 2005 y a partir de allí Carumbita se convirtió en un personaje de la literatura infantil y los chicos esperan otro libro de Carumbita. Y muchos chicos que ya no son chicos hoy en día, sino jóvenes, algunas veces les encuentro y me dicen: yo leí Carumbita, yo leí Carumbita. Sí, Y porque Carumbita, existe uno, Carumbita va al mundial, también me acuerdo. exacto, Carumbita va al mundial, Carumbita y el misterio de los libros, Carumbita y Madame Omelette, Carumbita y versus Denguita. Pero Carumbita siempre enseña algo, porque ese es el objetivo, que a través del cuento el chico aprenda algo. Por ejemplo, Carumbita versus Denguita es mostrarle el peligro del dengue y todo lo que se puede hacer para evitar eso. Carumbita y Madame Omelette le enseña al niño sobre el ahorro, no malgastar el dinero, no dejarse llevar por el consumismo, sino que saber calcular y comprar lo que se necesita, no aquello superfluo. Entonces Carumbita es un personaje de la literatura infantil paraguaya. Carumbita aparece en cuentos, en otros cuentos, en audios, en libros de textos y por supuesto en la saga en sí, que son 8 libros ya. Hay otra Carumbita ya caliente, a punto de salir, que se llama Carumbita en el país de las panzas. Así es que vamos a ver. Después de tanta cuarentena hay mucha panza. Entonces vamos a ver. Es un tema bastante interesante. Bueno, ¿tenés alguno más de Carumbita para mostrarnos ahí físicamente, no? Sí, tengo aquí Carumbita y Madame Omelette, cuya ilustración Todo eso, estuvo todo a este libro cargo la gente... Sí, por favor. de Edward Hermosilla, y este libro estuvo a cargo de, la ilustración es muy importante para el libro infantil. Esto estuvo en Fertuns Lovera y esto Edward Hermosilla. Y esto ha hecho Marcela, que lastimosamente ella falleció, y las ilustraciones de ella eran fantásticas también. Estuve muy contento con todos los dibujantes que trabajaron. También hubo un dibujante argentino, Gerardo Bacó, era su apellido creo, Gerardo Baró, que también dibujó para Alfaguara. Entonces todo esto es un conglomerado de talentos, porque hay gente que dibuja, gente que edita, yo escribo, y sale así un producto lindo para el niño que quiera leer y que pueda leer, ¿verdad? Todos estos libros están disponibles con vos, ¿no? Sé que también haces contigo, pero el lector y plataformas digitales también, ¿no? No, en plataformas digitales no están todavía, pero sí está en el libro en su casa, en la Plaza Uruguaya, está en la librería La Plaza, está en el lector, está en Maita. El lector concentra la mayor cantidad de libros de Nelson Aguilera. Y vos, hablando de eso, ¿te resistías un poco a las plataformas o crees que es una herramienta necesaria? ¿Será que el libro, el olor del libro, las páginas amarillas del libro va a quedar, va a resistir? Bueno, ese es el gran dilema. Todo el mundo discutió eso ya en el primer mundo y se demostró en el primer mundo, donde más se lee, que los dos soportes coexisten, tanto el soporte digital como el soporte papel.
Y lo mismo está pasando en América Latina y en el tercer mundo, por decir así, que los dos soportes funcionan. Ahí la nueva generación quiere leer de repente en soporte digital y piden eso. Ahora, la generación un poquito mayor, digamos más tradicional, por supuesto, quiere el papel. Pero esto también es una mezcla, se da un poco de todo porque hay adultos que manejan muy bien la parte digital y también quieren leer digital. Eso varía, no se puede unificar un criterio al respecto. Personalmente, yo creo que para todo escritor, y especialmente para los escritores paraguayos, el formato digital es un desafío ahora para nosotros. Y especialmente con esta cuarentena nos dimos cuenta de eso y yo pienso que es el siguiente paso para que podamos entrar e internacionalizarnos, llegar un poco a otras latitudes, otros países que puedan apreciar nuestro trabajo. Eso uno. E outro também, eu creio que sirve também como um filtro, não? Primeiro que mais, llegar a mais gente e também que muita gente vê o livro digital e se não, se eu posso conseguir o físico, vou a buscar o físico, não? Também uma coisa leva a outra, não? E com respeito ao livro, hablabas de la lectura dramatizada. A mim me gustan muito os livros, los audiolibros. Não sei se contemplas também essa possibilidade, já ter algo em audiolibro. Bueno, así libros literarios, por decir así, cuentos, novelas, no tengo todavía. Pero sí estuve trabajando con UNICEF y estuve trabajando con el MEC también, grabando clases en los cuales se utilizan muchos textos. Y ahora mismo estamos también grabando con una editorial videos a partir de los textos, libros de texto que los chicos utilizan, donde aparecen narraciones, obras teatrales, descripciones, de todo un poco. Pero directamente todavía no tengo el audiolibro, pero es otro desafío que se presenta ahora. La Católica, el Hugonote, contame un poco, me parece muy interesante tener esa ahí a mano. Sí, aquí viene la Católica. La Católica está batiendo un récord impresionante. La gente llama, la gente está adquiriendo, se está vendiendo y estoy muy contento porque es un tema interesante, un tema un poco lejano parece, sin embargo... Sí, siglo XV, XVI, ¿no? Siglo XVI. La guerra de religiones fue brutal y cruel. Y a mí me llamó mucho la atención ese tema, ¿por qué? Porque en el 2008 más o menos, un teólogo menonita, Alfred Neufeld, me da un montón de libros y me dice, lee estos libros y escribí algo sobre Lutero. Lutero, un personaje bastante controvertido, y leí. Y cuanto más leía sobre Lutero, más apasionante era la historia, todo lo que pasó, porque Lutero marca no solamente un hito en la historia del cristianismo, sino en la historia de la humanidad. Entonces de allí surge un pequeño libro sobre Lutero, a propósito tengo aquí, que se llama Lutero, hereje o siervo de Dios. Porque según la Iglesia Católica fue un hereje, ¿verdad? Según la Iglesia Protestante fue un siervo de Dios que rompió con la corrupción del papado, denunció toda la corrupción eclesiástica, etc. Es más, el propio Papa Pablo Francisco, le escuché hablar en Radio Vaticano y él decía, es que Lutero iba a surgir sea como sea, porque la corrupción de la Iglesia era al 1000 por 1000 y sí o sí tenía que surgir gente que protestara. Es más, surgieron varias personas antes de Lutero, pero todos terminaron en la hoguera. Se les quemó. Pero a Lutero no se le quemó porque tuvo la protección de los príncipes alemanes. Entonces Lutero es una figura central desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la formación de los países protestantes en Europa, todo lo que significó la Biblia para Lutero y para Europa y para América después. Todo esto tiene vamos a decir, una hilación. Una cosa va llevando a la otra. Y allí, en ese trajín de conocer sobre la historia del protestantismo, la historia de las guerras religiosas, yo me topo con los hugonotes. ¿Quiénes eran los hugonotes? Los hugonotes eran los protestantes, los evangélicos, que nosotros diríamos hoy en día,
más perseguidos y más asesinados en la historia del protestantismo. Se les mató, pero como no sé qué en Francia, se les persiguió porque le perseguía la corona francesa, le perseguía la Iglesia Católica, la Inquisición, y luego también todo lo que era protestante, todo lo que era judaizante y todo lo que era islamismo, eran perseguidos por la corona española y la corona portuguesa. Y eso se notó. Es más, yo encontré un documento que los hugonotes trataron de establecerse en Pernambuco, Brasil, y fueron exterminados, exterminados. Esa es la pura realidad. Entonces, todo este drama de la humanidad, porque es un drama, es un crimen de lesa humanidad que se cometió en contra de estos evangélicos cristianos, no eran partidarios del diablo como se les había marcado con eso. Y me llamó la atención y dije, tengo que escribir sobre esto, porque se sabe poco. Y empecé a crear la historia y dije, tiene que haber un condimento interesante. ¿Y cuál es ese condimento interesante? El amor. ¿Qué más que el amor? Entonces yo creo dos personajes, Madeleine y Jean-Pierre, franceses. Antagónico, sí, es muy interesante. Exactamente. Me llamó la atención. Y esa es la idea, porque pertenecen a dos bandos diferentes, pero se aman. Lo mismo que hoy en día entre judíos y palestinos, también hay bandos diferentes, pero también hay amor, hay muchas historias entre judíos y palestinas. Entonces por allí surge la cuestión, y bueno, te voy a contar toda la historia porque si no, no vas a leer todo el libro. Pero lo que sí que la acción se traslada... Es muy apasionante. Bueno, se traslada la acción de Francia a Sevilla, que era el centro del imperio español en ese momento. Por supuesto, se traslada a América, entra en juego la reina de Inglaterra, la reina de Francia, los reyes de España, porque era un momento de lucha, no solamente por los territorios que se conquistaban en América, sino también una lucha ideológica, política, religiosa. Por eso que nosotros tenemos América del Norte protestante y de Centroamérica para abajo católica, y bueno, y vimos los resultados. Los países protestantes progresaron. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura protestante se incentivaba la lectura. La Biblia era un libro que se tenía que leer y se instaba a la lectura, mientras que en el mundo católico se perseguía la lectura, la Inquisición perseguía, la Iglesia Católica perseguía, la corona española ponía límites a la producción editorial. Y bueno, y el resultado tenemos que América Latina es atrasada y América del Norte es adelantada, porque toda esta cuestión de creencias influyó para el desarrollo de los pueblos. Me parece excelente. Este libro también recién salió del horno, ¿no? ¿Dónde la gente puede adquirir? El lector, también en el libro en su casa, en la Plaza Uruguaya, y esas librerías allí, el centro, sí lo tiene. Es tu libro número 56, ¿no? Este es el número 56. Perfecto. Vos tenés un libro que fue traducido al alemán, ¿no? Sí, tengo. ¿Tenés ahí Las flores en llamas? Sí, tengo. Bueno, voy a mostrar lo que es el... Se vende ahí todo. Se vende en Suiza, Austria, Alemania, toda esa región, ¿no? Exacto. Ahí está. Aquí tenemos el español y la versión alemana. La versión alemana es Blumen im Feuer. Y este libro fue publicado en Austria, Suiza y Alemania. Ahora, ¿cómo surge esta traducción? A mí me sorprendió un poco, ¿verdad? Porque un día me llaman y me dice, queremos hablar con usted. Y bueno, ¿quién es? Y soy una alemana, me dijo la señora, y podríamos tomar un café. Sí, le dije, nos citamos en un shopping y me dice, yo que estoy interesado en sus libros. Y yo llevé todos mis libros para regalarle. Y ella me dijo, yo tengo todos tus libros, leí todos, pero el que me interesa es este, Flores en llamas. Quiero traducirlo al alemán, yo voy a costear la traducción. Vamos a publicar en Alemania, Austria y Suiza. ¡Wow! Que es lo que más quiere un escritor, que su obra sea expandida, sea conocida. Y bueno, esa fue una gran oportunidad para que esta obra llegara al idioma alemán. Trabajamos mucho con la traductora. Ella está... Continuemos. Estábamos hablando de
Flores en llamas, Blumen im Feuer, que te estaba diciendo que estaba pendiente mi visita a Berlín, porque me invitaron, pero tenía que haber pasado, eso entre el año pasado, no pasó nada, se había programado para marzo, pero justo explotó todo lo de la pandemia y quedó en stand-by. Esperemos que para el año que viene, si las cosas mejoran, pueda ir a promocionar el libro, no solo en Berlín, sino en varias ciudades alemanas. Esa es un poco la idea. Perfecto. Los idiomas no es ninguna anomalía para vos. Estudiaste, ¿no? Enseñar también. Quiero que vos cuentes a la gente también esa parte, porque mucha gente te conoce como escritor, ¿no? Pero quiero que hables de tu formación, que es muy interesante, y para que la gente sepa de dónde, la preparación que tenés, ¿no? Bueno, en realidad, si yo hubiera tenido tiempo y plata, hubiera estudiado solamente dos cosas: idiomas y artes. Pero como vivo en un país del tercer mundo, tengo que vivir, trabajar, entonces enseño. Dice que el que sabe, sabe, y el que no sabe, enseña. Y estamos un poquito en ese plano, ¿verdad? Entonces, a mí me cupo la oportunidad de entrar en un colegio alemán, el Albert Schweitzer, y allí, por supuesto, estudié alemán. 5 años, que me gusta muchísimo el alemán. Me gustaría mejorar mi alemán. Desde que salí del colegio no he practicado más, excepto algunas veces por Duolingo, pero después empecé a aprender inglés. Viví en Estados Unidos y luego vine y trabajé a full con lo que sería enseñar y estudiar, y después tuve una beca que me llevó al Reino Unido para hacer una maestría en lingüística y literatura en la Strathclyde University de Glasgow, Escocia. Allí terminé mi maestría, me casé con Liz, una inglesa, y vinimos al Paraguay. Entonces, después me dediqué netamente a la enseñanza, a escribir, a actuar de vez en cuando en teatro, hice televisión, hice varios programas de radio, más o menos como 300 para niños, especialmente en guaraní, y después llegó el cine. El cine, digamos, es la novedad de este año. Entonces, eso vamos a, vamos a llegar a ese momento. Terminando con el capítulo, vamos a hablar lenguaje bien, con el capítulo del escritor. Quiero que me hable un poco de Trifilina, ¿no? Que tenés varios libros también. Bueno, tenés ahí, ¿no? Disponible. Trifilina es un libro infantil que trata sobre la independencia del Paraguay, y es una manera de enseñarle al niño su independencia en forma didáctica, en forma amena, en forma lúdica, divertida. Que no sea la historia pesada, sino que una cosa es estudiar la historia como tal, pero otra cosa es, vamos a decir, literalizar a la historia, llevarlo al plano de la literatura. Y eso es lo que yo quise hacer, que a través de la literatura, a través del cuento, el niño pueda enterarse de lo que pasó en 1811 en Paraguay con respecto a la independencia. Y allí surge el personaje que es Trifilina. Trifilina en 1811, una perrita que es testigo de toda la gesta independentista, todo lo que pasó, y se enfrenta a un personaje que no quiere que ella cuente las historias como son, ¿verdad? Sino quiere ella nomás contar. Entonces, esto es un personaje entre Doña Historia y Trifilina. Trifilina se enfrenta a Doña Historia, que en un momento le dice Doña Histeria, y se enoja mucho Doña Historia, porque ella no es Doña Histeria, sino Doña Historia. Bueno, así es que toda esa es la trama de Trifilina, enseñar un poco la independencia a través del cuento en una forma lúdica y divertida. También, hablando de historia, Madame Lynch, Una reina sin corona. Madame Lynch, esa es otra novela que me fascinó. Resultó que Madame Lynch, yo me enamoré de ella cuando tenía 22 años más o menos. Yo habré leído, creo que unos 5 o 6 libros de ella. Es fantástica su historia. Sí, es una mujer legendaria, controvertida, que tuvo en vilo a 4 países, ¿verdad? Y fue una mujer también muy culta, muy preparada. Ella hablaba inglés, francés, castellano, hablaba árabe y guaraní, aprendió en Paraguay, ¿verdad?
Entonces, y además de esto, tenía una cultura bastante amplia, porque ella bailaba, El cantaba. árabe porque él vivió en Argel, ¿no? Vivió mucho Él tiempo en vivió Argel. en Argelia, exactamente, porque su primer marido, Monsieur Quatrefages, era un médico que justamente estaba en la guerra de Argelia y ella vio mucha sangre. Y según varias fuentes y otras fuentes contradicen, la guerra siempre le robó a sus hombres, porque ella se enamoró de Monsieur Quatrefages y Monsieur Quatrefages estuvo en la guerra. Ella se escapó de él y se fue con un ruso, Mijael, y Mijael también se fue a la guerra de Crimea. Luego se enamora de Francisco Solano López, viene al Paraguay y otra vez la guerra. La guerra le arrebata al amor de su vida y también a su hijo Panchito. Entonces fue una mujer que vio mucha sangre, vio muchas guerras, vio muchas, vamos a decir, muchas pasiones humanas. Y allí es que me llamó la atención, yo dije, tengo que escribir algo sobre ella. Y un día me puse a escribir, a investigar, a investigar. Había leído varios libros sobre ella, varias biografías, y yo le quise dar un tono, vamos a decir, intermedio, no en contra ni a favor, sino que ambas fuentes, porque hay muchos detractores de Madame Lynch y hay muchos defensores también, muchos que defienden a Madame Lynch. Hay un libro de un escocés que habla pestes de ella, ¿no? No sé si llegaste a leer. Irlandés, El, irlandés de Irlanda. ¿Un Sí, irlandés o un irlandés es? irlandés. Hay un irlandés que lo que Uno hace que una tenía un calum- bigote, calumnia, se llamaba sí. el libro. Porque hay un libro publicado por irlandeses que se llama Calumnia, que son datos biográficos bastante interesantes, muy fehacientes. También hay una galesa, Cheyenne Rees, que publicó sobre ella y en inglés salió The Shadows of Elisa Lynch, que serían las sombras de Elisa Las Lynch. sombras de esa noche. Y que muy interesante. O sea, hay varios que escribieron. Después tuvo aquí Lily Tuck, una americana, que a mucha gente no le gustó su enfoque porque atacó al mariscal, etcétera, etcétera. Pero bueno, en la literatura uno tiene libertad, es diferente. La literatura te permite esa libertad de poder atacar, defender o no a un personaje histórico. Mientras que la historia no, aunque también hay revisionismo dentro de la historia. Claro. No, y hay un libro que hablaba que ella tiraba monedas y azotaba a la gente. Eso también, hay muchas calumnias, muchas cosas que se hablan mal de ella, ¿no? Sí. En lo particular me pareció siempre una historia muy interesante la de ella. Ella trajo muchas cosas, ¿no? Ella trajo el primer peluquero de París, trajo muchísimas cosas a Paraguay, ¿no? Fue una Ah, ¿eh? ya carajo. Porque si en Paraguay se baila El vals vals, en el los 15 vals, sí. o en los casamientos, es porque Madame Lynch los había introducido. Así es que interesante. Muchas veces uno se pregunta qué tiene que ver el vals vienés en Paraguay para comenzar una fiesta interesante, bla, bla. Y todo tiene que ver con Madame Lynch, que El Club introdujo, Nacional. exacto, Johann Strauss. Era el cantante, era el músico de moda de aquella época, ¿verdad? Entonces Y, ella trajo su... los bailes en el Club Nacional, que es ahí donde está el Correo, ¿no? Creo que era un clásico, ¿no? Incluso y yo creo, hay gente que dice que es verdad, y otro creo que es verdad, que su hermano vino y era un peleador, se peleaba con todo el mundo, un busca problemas y le mandó de vuelta porque le iban a matar acá. Sí, se cree que fue un marinero, John Lynch, creo que se llamaba. Se cree que fue un marinero que viajaba por todo el mundo, etcétera. Estuvo también aquí. Busca pleito. Nelson, sí. Nelson, hablando de tu tema con la actuación, no es de ahora, ¿no? Ya venís hace un tiempo, estudiaste mucho también, pero estamos... ¿Cómo fueron las filmaciones? Sé que no podés dar spoiler, no podés adelantar mucho, pero poder contar cómo fue tu experiencia de grabar la lista, ¿no? Que Bueno, fue declarada, la lista, ya adelanto, que fue declarada de interés cultural. exacto. Bueno,
voy a dar un pequeño trasfondo de mi actuación o mi trabajo como actor, digamos, y luego entramos a la lista. A mí el teatro siempre me fascinó. Eh, Estuve en el escenario desde los 7 años más o menos, recitando poemas en la escuela, en el colegio. Luego escribía obras teatrales para jóvenes de mi edad, cuando era adolescente en mi barrio, y montábamos obras teatrales. Y siempre trabajé también en el marco de la iglesia, presentando dramas, teatro, etcétera, con jóvenes. Todo esto me ayudó a estudiar arte dramático en la Escuela Municipal de Arte Escénico con María Elena Sachero. También hice varios talleres en el Arlequín y, por supuesto, debuté en una obra que se llamaba Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams en 1985, que era una obra experimental entre dos elencos que protagonizaban María Elena Sachero justamente en un elenco y en el otro Eda de los Ríos. Y después Ardisone me había dado la oportunidad de trabajar en Le Bourgeois Gentilhomme, que sería el burgués gentilhombre, de Molière, que también me gustó mucho, aprendimos mucho con un director francés, y luego trabajé en otras obras en Arlequín, hice también teatro solo, unipersonales, televisión, radio, pero mi sueño era también el cine. El cine era uno de mis sueños favoritos, por decir así. Y por supuesto, una vez iba a trabajar en una obra de Tana Shembori, pero no se dieron los arreglos, etcétera, y quedó allí. Y después apareció esto, un casting, wow, una coproducción paraguayo-americana, decía. Voy a enviar, dije. Y envié mis datos y me contesta el director, que es Mike. Y Mike justamente también, me contesta y me dice, me gustaría que me envíes fotos. Y le envié unas cuantas fotos. Y me dice, me gustaría entrevistarte. Y bueno, entonces me envió el script, me dice, estudiar estas partes. Me dieron varias opciones de papeles, y estudié varias partes, y luego un día él me llama por WhatsApp, porque él estaba en el interior viendo esto, viendo aquello, y me dice, ahora podés actuar. Y así como estoy contigo en directo por Instagram, en este caso, en ese momento era por WhatsApp, empiezo a interpretar los diferentes papeles. Y él empieza a hablarme en inglés, y hablamos en inglés. Entonces eso le gustó también, que yo hablaba inglés, hablaba castellano, y me dijo, ahora hazlo en inglés. Y lo hice también en inglés, y lo hice en castellano, en ambas posibilidades. Y me dice, te voy a responder en unos días. Luego me llama y me dice, te doy el papel de un coronel retirado de la época estronista. ¡Wow! Yo dije, coronel retirado, militar. Sí, exactamente. Bueno, y tales días van a hacer las grabaciones, y me fui, por supuesto con papel sabido, todo, etcétera. Después ensayamos con los compañeros allí en el set y empezaron las tomas. Eran trabajos arduos. Empezábamos las 8 de la noche, terminábamos las 6 de la mañana, y era toda la noche grabar pues, una escena de noche en una fiesta, etcétera. Después está toda la parte del crimen. Y bueno, era un trabajo corto, pero exhaustivo. Corto en la pantalla, pero larguísimo en Claro, lo que todo. sería la grabación, ¿verdad? Porque eso me llevó casi 2 semanas. 2 semanas de trabajo intenso y, por supuesto, un trabajo que demandaba mucho de tiempo, energía. Y como en Paraguay no vivimos de la cinematografía ni del arte, uno tiene que trabajar al día siguiente, ¿verdad? Pero bueno, después vino la pandemia y ya se grabó, ahora está ya en la postproducción y se espera que salga en diciembre la película. Es mi debut como actor cinematográfico y me gustó bastante, no puedo negarlo, me ha gustado mucho. Y un sueño hecho realidad también, ¿no? Algo que siempre Sí, quisiste. sí. Y me gustaría más, ¿verdad? Porque de repente empiezo a entrar en un territorio nuevo que me gustaría explorar, conocer, aprender, porque una cosa está en el teatro, pero otra cosa es estar delante de las cámaras. En el teatro, una vez que ya lo hiciste, ya se fue, pero delante de las cámaras se repite hasta pulir el trabajo. Y eso es Aparte que importante. no ves el resultado enseguida, ¿no? Vas a No, ver no. después cómo queda el ensamble, todo. Nelson, Y yo,
Sí, sí. No, y te felicito bastante por esa película y vamos a estar esperando. Nelson, eh, ¿cómo quedó aquel tema? Molesto, sé que es completamente insólito para mí, ¿verdad? Porque no Bueno, podemos... Vos sabés que yo he visto, antes de entrar en el tema del plagio, yo he visto una entrevista de hecho escuché, creo que fue Humberto que le había hecho, al, 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 al diseñador de los libros, creo, no sé si vos viste también esta vista, de los libros de Rowling, ¿no? sí. Ese que hizo Harry Potter. Y él dijo que una demanda por plagio es una cosa totalmente estúpida, ¿no? Que a él dijo, sí, por eso yo voy a pasar más tiempo demandando porque mis dibujos se han plagiado por todos lados. Y yo creo que la misma persona que te quejaba había plagiado un dibujo de él. Bueno, una cosa de loco, ¿no? ¿Cómo Sí. quedó todo eso? Han pasado muchos Bueno, años. pasaron 10 años. Estamos pidiendo lo que se llama la prescripción. ¿Eso qué significa? Que el caso termine. Yo personalmente no guardo rencores, ni tampoco tengo ideas de revancha. Para mí, yo no tengo tiempo, dinero ni energía para perseguir a mi prójimo con querellas. Si la señora se equivocó, ya pasó. Los expertos habían hablado, la gente que entiende de literatura, dijeron, demostraron que no había plagio, porque los datos históricos no pertenecen a nadie. Si la señora se confundió un poco, bueno, me dolió mucho, pero ya pasó. Y como dice la palabra de Dios, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Y eso me pasó a mí. Esto que quiso destruirme me hizo muy bien, porque gracias a ese incidente mis obras se conocieron aquí en el país y afuera, porque hubo festival de literatura en Londres, 2 festivales de literatura, y se leyeron mis obras, mis poemas, y se defendió mi causa. Lo mismo pasó en Mannheim, en Alemania. También hubo otro festival de literatura y trajeron mi caso. Hace poco estuve en un panel de toda América Latina, escritores de América Latina, donde también hablamos de mi caso. Y Luisa Valenzuela, una gran escritora argentina, hizo una defensa a mi favor en el diario londinense The Guardian, que salió así mi foto con todos los datos. Y bueno, realmente lo malo que se me quiso hacer se tornó en bueno. Y yo no puedo estar más que agradecido, absolutamente. Claro. El caso sigue en la corte tiene que dirimir el caso. Son 10 años de que empezó todo y según la ley esto ya terminó. Lo único que tienen que hacer los jueces es firmar y terminar de una vez. Y eso es lo que estamos esperando, que se termine, porque yo no tengo nada en contra de nadie, perdono y sigo adelante. Hay que seguir produciendo en este país, pelearnos sin razón no tiene sentido cuando hay tanta necesidad de que los niños, los jóvenes y la gente paraguaya en sí lea, crezca, se eduque. Me parece que poner la energía en esas cosas es mucho más interesante que estar peleando contra el prójimo.